Gracia y paz con ustedes. Mi nombre es Karina Reyes. El tema que les he traído en esta ocasión es ¿qué es la salvación en Cristo Jesús? ¿Por qué hablaremos de este tema? Por varias razones. Primeramente, porque es importante para tu vida y para tu alma, para que conozcas a Jesucristo y lo busques. También porque muchas personas no comprenden o no entienden este tema sobre la salvación de Jesucristo. Aún muchos cristianos no lo comprenden ni lo entienden porque no han sido salvos todavía. Y es comprensible, pero habemos otros que tuvimos la experiencia y lo hemos comprendido. Y es por eso que debemos aclararlo y hablarlo para que otros puedan llegar a ser salvos, ya que pues todavía no están muy conscientes de eso o no lo han comprendido o no lo han entendido, pues entonces es necesario que el que ya ha pasado por eso lo hable, lo diga, para que los demás busquen a Cristo y puedan llegar a ser salvos lo más pronto posible. ¿Por qué lo voy a explicar? Bueno, porque yo ya lo viví, yo ya pasé por eso y tengo mi testimonio de salvación donde explico cómo fui salva. Por esa razón tengo que hablar de este tema, porque el objetivo es que otras personas sean salvas por Cristo Jesús, así como yo fui salva por Él. Jesús quiere que todos seamos salvos. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. ¿De cuál verdad? De la verdad de Dios, de su palabra. Juan 8:31-32 dice, entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oseas 4:6 dice también, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De cuál conocimiento? Pues de la palabra de Dios, de lo que Él dice, de lo que Él quiere, de lo que Él desea para nosotros. Y como tú rechazaste ese conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos, dice el Señor. Por eso necesitamos hablar acerca de esto, porque las personas no saben en realidad qué es la salvación en Cristo Jesús. Entonces es necesario que lo sepan para que lleguen a ser salvas algún día. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es la salvación en Cristo? Primero analicemos la palabra salvar. ¿Qué significa, según el diccionario? Salvar, la misma palabra lo dice, no es difícil de entender. Es liberar, socorrer, rescatar a alguien o a algo de algún peligro de muerte o de alguna situación difícil o de algo que amenaza su vida, su trabajo, su salud o a su familia, etc. Y habrá seguramente alguien que te salve o te ayude, ¿verdad? Bueno, y en este caso, ¿quién nos salva? Pues nos salva Jesús. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿De qué nos salva Jesús? Pues nos salva de un peligro eminente. Él nos salva del castigo eterno. Me recuerdo que hace mucho tiempo, antes de ser salva, antes de conocer a Cristo, alguien me dijo, dicen los evangélicos que ellos se van a salvar y que los demás, que somos nosotros, nos vamos a perder. Y yo pregunté, ¿y por qué dicen eso? La verdad no sabía por qué lo decían. Y yo me quedé con esa duda de por qué ellos decían eso. ¿Y de qué se van a salvar? Me preguntaba yo. ¿Y por qué nos vamos a perder nosotros? Y la verdad es que no me preocupé por averiguarlo. Eso no me quitó el sueño para nada. Pero nunca se me olvidó. Y me quedó esa duda. Y me puse a pensar, ¿y que acaso nosotros no somos todos iguales a ellos? ¿Qué tienen ellos de especial? ¿Acaso no somos humanos igual que ellos? ¿Acaso no somos hijos de Dios también? ¿No somos parte de su creación? Pensé yo. Pero yo no entendía. También llegué a pensar que estaban bien equivocados o perdidos y que ellos decían eso por sus propias creencias, porque ellos se lo habían inventado, qué sé yo. Pero la verdad es que ahora que yo fui salva, lo que ellos decían era cierto. Ya lo comprobé yo misma. Ellos tenían razón. Ellos no estaban equivocados. La equivocada era yo. No estaban inventando nada.
Lo que pasa es que ellos tenían una base para hablar. Ellos tenían un fundamento y ese fundamento es la Biblia. Y la Biblia es la palabra de Dios. Pero si usted no quiere creer en lo que Dios dice en su palabra, entonces usted es un incrédulo. ¿Y qué dice la palabra de los incrédulos? Que están perdidos. Están perdidos en sus propias creencias. Porque ellos, los evangélicos, los protestantes, los bautistas, leen, estudian, analizan e interpretan la Biblia todo el tiempo. Ellos están estudiando la Biblia y la entienden, saben de lo que hablan. Yo en ese tiempo, yo nunca había leído la Biblia, ni nadie me la había explicado. Entonces, claro, yo era una persona que estaba perdida en el conocimiento de Dios. Yo no sabía nada, yo no conocía a Dios. Creía en Dios, pero no lo conocía. Y así está mucha gente, creen en Dios, pero no lo conocen. Y uno, para conocer a Dios, tienes que acercarte a Él. Tienes que tener una relación con Él. Tienes que buscarlo, hablar con Él, porque eso es lo que Él desea de nosotros. Leer su palabra. Dice Proverbios 35, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. ¿Buscan refugio a dónde? En la palabra de Él, en lo que Él dice. También dice el Salmo 119, 114, tú eres mi escondite y mi escudo. En tu palabra he puesto mi esperanza, dice. Juan 15, 7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si yo hubiera sabido esto antes, si a mí me hubieran hablado de Dios, de su palabra, de lo que Él desea de nosotros, mi vida fuera otra. Pero nadie me habló. Yo no conocía a nadie que leyera la palabra o a alguien que me hablara de Dios y me dijera qué es lo que Él quiere de nosotros. Nunca lo supe porque ni siquiera mis padres lo sabían, porque tampoco a ellos les enseñaron. Y así van las generaciones de generación en generación. Nunca han conocido a Dios. Nunca les han hablado de Él. Nunca han leído la palabra de lo que Él dice, de lo que Él quiere. Y eso es lo que deberíamos nosotros de saber desde que tenemos uso de razón. Pero si los padres no nos enseñaron, porque ni a ellos no les enseñaron, ¿cómo nos van a enseñar a nosotros? Es imposible. Pero los evangélicos sí. Los evangélicos, los protestantes, los bautistas, todas esas religiones que les llaman los creyentes de Cristo, la iglesia de Cristo, que son ellos sí conocen la voluntad de Dios, ellos sí conocen la palabra de Dios, saben de lo que están hablando. Pero los demás que no la conocemos, estamos perdidos en el conocimiento de Dios. Y no sabemos ni para dónde vamos. Pero ellos sí saben para dónde van, porque ellos saben lo que Dios desea de ellos, de nosotros, porque ahora yo me incluyo, porque ahora yo ya soy creyente. Y entonces ahora me doy cuenta que la Biblia es un gran tesoro, como ese tesoro que se busca y se trata de encontrar en esas películas y que está oculto en una montaña o en una cueva, el cetro de oro o el cofre de oro, y sin saber que nosotros tenemos un gran tesoro allí en nuestra casa, empolvándose, que es la Biblia, que la compraron y nunca la leyeron. ¿Qué nos demuestra eso? Que no nos interesan las cosas de Dios. Porque hay que hablar lo que es. Nos interesan las cosas de este mundo. Porque el mundo es muy bonito. ¡Ah, qué bonito el mundo y todo lo que hay en él, ¿verdad? Y todos los deseos que yo tengo de hacer y por hacer en este mundo. Pero nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que Él nos creó. Y creó este mundo donde vivimos. Él nos mantiene, nos da vida, nos protege, nos ama y tiene misericordia de nosotros. Por eso no nos ha destruido. Porque Él quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados y le pidamos perdón a su Hijo. Porque para eso lo mandó. Esa fue su misión en esta tierra. Él se entregó por nosotros para perdonarnos nuestros pecados. Pero debemos creer en Él, en ese sacrificio que Él hizo
que Él es el Hijo de Dios, para que podamos ser salvos y tener derecho a la vida eterna en el cielo, que Él ha prometido para los que han creído y lo han aceptado. ¿De qué nos salva Jesucristo? Él nos salva del castigo eterno o del fuego eterno, para que no seamos condenados y podamos vivir la vida eterna en el cielo. Porque por culpa del pecado fuimos condenados al castigo eterno. Pero Dios quiso darnos otra oportunidad de poder salvarnos y que no nos perdiéramos en el fuego eterno. 2 Crónicas 39 dice: el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará, dice. Imagínense de lo que nos estamos perdiendo nosotros, de todo lo que nos ofrece Dios al que cree en Él, al que lo sigue y sigue a su Hijo Jesucristo principalmente. Porque es a través de Cristo que nosotros vamos a ganar nuestra salvación y el derecho a entrar al cielo eterno de Dios. Hechos 13, 38, 39 dice: por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús. Primera de Juan 2:2 dice: Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Buscar a Cristo para pedirle perdón y arrepentirnos de nuestros pecados con un corazón sincero y con un dolor profundo de que hemos ofendido a Dios por nuestros pecados. Eso es lo que debemos de hacer para que Cristo nos perdone y podamos ser salvos. Y por esta razón los invito a orar para que se reconcilien con Dios y puedan ser salvos en Él. Repitan después de mí: Señor Jesús, yo creo en ti, que tú eres el Hijo de Dios, que vino por mí para perdonar mis pecados. Ten misericordia de mí. Te pido perdón porque te he fallado y me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido que entres a mi corazón. Límpiame, restáurame y sana mi vida y escríbeme en el libro de la vida. Te lo ruego, te lo pido con todo mi corazón y con toda mi alma. Gracias, Señor, por escuchar mi oración. Gloria a Dios. Amén.